Estimados maestras y maestros que hoy nos acompañan a esta tercera reunión de este curso de prevención al suicidio en adolescentes, les damos las gracias a todos y cada uno de ustedes y saber que el gran compromiso que tenemos como profesionistas, pero sobre todo esa calidad humana nos va a permitir entender a nuestros adolescentes, entender su medio donde están desarrollándose y sobre todo ir construyendo cada día y entre nosotros ese entendimiento hacia con ellos. Así que, sin más preámbulo, hoy se va a dar la tercera reunión en acompañamiento empático ante la ideación suicidia, que la va a impartir el maestro Miguel Ángel Macías Poceros, que en breve lo estará presentando la doctora Oralia. Sin más preámbulo, presentamos al maestro José Luis Gálvez Valdés, presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos en el Estado de México, que dará un mensaje de bienvenida en representación de la profesora Elvira Marín Sánchez, subdirectora regional de Educación Básica Texcoco. Adelante, maestro José Luis. Buenas noches, maestro de Cereo, muchas gracias por la presentación. Agradezco a todos los compañeros que hoy nos acompañan en esta reunión, que precisamente tiene que ver con algo muy importante, que es la preservación de la vida de nuestros estudiantes y poder entenderlos mejor. Le agradezco a la doctora Oralia Espinosa Montiel, que nos está ayudando a coordinar también esta parte, y a nombre de la maestra Elvira Marín Sánchez. Les pido una disculpa y les doy la más cordial de las bienvenidas, esperando que como las reuniones que hemos tenido de trabajo, pues sea muy productiva, que sea para bien de nuestros jóvenes y la humanidad entera. Al maestro Miguel Ángel Macías, que hoy va a ser nuestro ponente, pues bienvenido y les deseo el éxito. Disculpando a la maestra Elvira Marín Sánchez, nuestra subdirectora regional de Educación Básica Texcoco. Bienvenidos sean y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Luis Gálvez, por esa hospitalidad. Y de verdad, la maestra Elvira, también le agradecemos su apoyo infinito para llevar a cabo este curso en línea completamente gratuito. Tenemos el gusto de presentar a la doctora Oralia Espinosa Montiel, coordinadora del proyecto ISTAP de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Adelante, doctora Oralia. Muy buenas noches, maestro Desiderio. Un placer estar por acá acompañándoles. Maestro José Luis Galvez, también les saludamos cordialmente de este lado a todos los asistentes del día de hoy. Esperamos que tengan una jornada de mucho aprendizaje. Aprovechen a nuestro ponente del día de hoy, que es todo un experto desde una mirada humanística, existencial. Entonces, estoy segura que les va a gustar muchísimo la presentación de esta noche. Y por tanto, maestro Desiderio, si me lo permite, podemos presentar al maestro Miguel Ángel Macías Poceros. Acá lo tienen. Y pues, ¿qué les puedo decir? Además de ser mi amigo, colega, y que trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México. También les puedo compartir que es especialista en musicoterapia humanista por el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Se ha formado también en facilitación humanística, diplomado en formación creativa, en lenguaje corporal. Y además se desempeña como académico en la Universidad Nacional Autónoma de México en las carreras de y odontología, y además es ponente, tallerista y obviamente un gran amigo. Entonces, estimado compañero, amigo, colega, el Ángel, te cedo los micrófonos. Nada más les recordamos a nuestros asistentes que es muy importante que mantengamos nuestros micrófonos silenciados para que la sesión pueda fluir. Y ya ahorita mi querido amigo les va a comentar si requiere su participación activa. Ya saben, podemos hacer uso de estos recursos que nos proporciona Zoom, levantando la manita o escribiendo también a través del chat. Entonces, ahora sí, amigo, adelante. Muchísimas gracias, un honor participar como siempre, mi querida Oralia, queridos maestros, de verdad es la segunda vez que tengo la oportunidad de participar también en este proyecto de capacitación y sensibilización y pues más allá de ser también un gran honor, es el gusto de saber que podemos aportar pues una parte esencial que es una, desmitificar, poder informar
y sobre todo sensibilizar en el acompañamiento. Eh, um, Cabe destacar que a pesar de que los intentos por abordar este problema que está afectando a los jóvenes hoy en día, pues estamos todavía lejos de erradicarlo. Incluso si ustedes se han dado cuenta y también pues han escuchado incluso en las noticias, los casos de suicidio no se han aminorado, al contrario, desgracia se han visto en incremento y no solamente en la población juvenil, la depresión infantil, los trastornos gástricos infantiles se encuentran en aumento. Dentro de las causas de muerte de jóvenes adultos, también se encuentra el suicidio. En las diversidades sexuales, también es el suicidio una de las principales circunstancias que continúan aquejando a nuestra sociedad. Entonces, algunas preguntas que se han realizado en diferentes mesas de, de- de discusión, motivo de muchos, les recomiendo mucho las revistas Prometeo, que son justamente de desarrollo humano, y en estas revistas, pues también se ha hablado mucho de la necesidad del acompañamiento y sobre todo del ser personas con el otro. Una de las principales características que ha afectado no solamente el incremento de este fenómeno de la ideación y de los actos suicidas, pues desafortunadamente también tienen que ver muchísimo con esta pérdida de contacto humano. La despersonalización ha mostrado un impacto enorme y esa despersonalización deriva mucho también del incremento del uso de tecnologías como medio de comunicación, ¿sí? Pero también como una forma de no tener un encuentro persona a persona. Poco a poco iremos abordando varios aspectos que les voy a pedir y los voy a invitar con mucha ayuda de mi querida amigota, la doctora Auralia, para ir regulando algunas participaciones. Normalmente a mí me gusta ir trabajando a la par de ustedes con sus dudas, con sus aportaciones y también con el no dejar por hecho que estamos comprendiendo todos de manera simultánea. Se van a dar cuenta que el solo hecho de empezar a homologar un lenguaje, una idea, algunos conceptos, pues nos va a ayudar muchísimo más, no solo a profundizar, sino también a que podamos generar intervenciones muchísimo más oportunas, incluso no solamente ante la ideación suicida, sino que les aseguro, fortaleciendo el apego escolar, las comunidades de aprendizaje y participando como activamente en el desarrollo humano. Así que, pues bueno, muchísimas gracias y pues vamos a dar comienzo. Solo déjenme encender una luz, ¿sí? Bueno, les presento aquí a mi muchacho que anda aquí muy activo conmigo. Es mi niño pequeño y bueno, de repente es mi asistente. Dame permiso. Sigue jugando. Denme un segundito, chicos. Tú sigue jugando aquí. Déjame. Olga, tú sigue con tus masitas, ¿vale? Listo, muchísimas gracias. Bien, voy a comenzar a compartir pantalla y por favor siéntanse en total libertad sobre la marcha. Si hay alguna duda, alguna aportación o alguna necesidad de profundizar en un tema, con toda confianza levantan su manita y con ayuda de la doctora los iremos como identificando claramente. Ya se ve, amigo.
Perfecto, ¿listo? Indíquenme si se ve correctamente. Súper bien. Perfecto. Bien, bueno, antes de dar comienzo a, a los aspectos como teóricos de algunos conceptos, es importante reconocer por qué el modelo existencial humanista ha tenido tanto impacto en la actualidad, no solamente en los ámbitos clínicos, sino también formativos a nivel académico y por supuesto también laborales. Carl Rogers propone que nuestra identidad se encuentra en un dinamismo, en una actualización y sobre todo en un fortalecimiento de manera constante. Y es a través de las relaciones que se empieza a gestar nuestro desarrollo de identidad. Aquí, una primera cuestión, de acuerdo a esto que asume Carl Rogers, es qué tipo de construcciones estamos teniendo de acuerdo a las relaciones que sostenemos. Las relaciones, en la actualidad, decía Juan Lafarga Corona, quien fue uno de los pioneros del desarrollo humano en México. Él hace unos años decía que nuestra identidad también estaba sufriendo una nueva crisis y que esa crisis se debía mucho a la virtualidad. Pudimos identificar cómo a través de la crisis pandémica, la virtualidad fue pues nuestro principal vínculo con el exterior y en la comunicación con otras personas, no solamente pues para generar o evitar el rezago académico, sino principalmente para comunicarnos. Pero ¿qué ocurrió cuando esto se empezó a agotar? Se dieron cuenta qué difícil enfrentar ese momento donde el solo hecho de pedirle a nuestros alumnos o a los grupos que mantuvieran las cámaras encendidas. Se dieron cuenta, amigos, que era muchísimo más ansioso el estar viendo ahí un monitor. Yo les digo a mis alumnos mucho que yo me sentía como en la película de Náufrago, hablando con Wilson, ¿no? Cuando los participantes nada más tenían ahí una imagen y de repente estática y no tener ese acuse de recibido era uno de los principales factores que generaban desgaste a nivel psicológico. Pero también otro de los factores que empezaba a hacer que la atención y el trabajo en línea fueran muchísimo más pesados era el desarrollo de nuestras neuronas de espejo. Fíjense, cuando tenemos a alguien frente a frente o cuando tenemos un grupo, el solo hecho de mirar a la persona, a la cara, hace que nuestro proceso de comunicación neurológica se encuentre en un proceso activo, ¿sí? De diálogo. No solamente a través del lenguaje no verbal, sino también de cómo neurológicamente hablando, la comunicación se vuelve algo más profundo. Pero en este caso, por ejemplo, si yo quisiera ver a la doctora a la cara, estaría buscando en un cuadrito, pero nuestros ojos no coinciden, ¿cierto? Esa necesidad de que coincidamos, gracias a este instrumento, ¿no? De virtualidad, está haciendo que nos esforcemos el doble por sentir que estamos en comunicación, lo cual fue uno de los factores que empezó a generar también abandono. ¿Abandono de qué? Pues de la presencia de las cámaras. Acto seguido, pues los distractores, estar en casa, ustedes seguramente lo han visto, ¿no? Hay muchas personas que dicen, es que no me gusta quedarme siempre en casa porque no trabajo igual, ¿no? Me pongo a hacer otras cosas, me pongo, me distraigo fácilmente o pierdo más tiempo. Por supuesto, porque también los contextos fortalecen un desarrollo de adecuación a nivel neurológico y de aprendizajes complejos. Entonces, si se dan cuenta, son multifactoriales todos estos eventos
que pueden ser también coadyuvantes, no solamente de diferentes formas de ansiedad, sino también de depresión, de tensión en las comunicaciones, y todos ellos, hagan de cuenta, los ponen en un recipiente, los agita vigorosamente y tenemos como resultado la despersonalización. Aquí vamos a puntualizar mucho eso. Ser persona significa que resuena. Pues si ustedes buscan la traducción de la palabra persona, encontrarán que resuena. Incluso en el mundo antiguo, los griegos decían que tomar una personalidad era colocarse una máscara. Actualmente, cuando algunas personas escuchan eso, Un dicen, pero video, ¿cómo? güey. Es que nos movemos en una forma de de hipocresía o de engaño, y no, lo que se refiere es que de acuerdo a las circunstancias nos adecuamos y nos comportamos de una manera muy distinta. Ustedes lo han visto, estamos trabajando, estamos en un ambiente particular e incluso hasta de usted nos llegamos a hablar, ¿sí? Pero estamos de repente en una fiesta y la manera, la entonación, todo eso hace que tengamos una adecuación. Mientras más contacto humano, estas adecuaciones empiezan a ser no solamente más accesibles, sino que empiezan a ser más congruentes y van desarrollando más nuestras capacidades de comunicación humana. Em, a, a una manera de darle ponderancia a ese fenómeno, vamos a encontrar que las actuales generaciones cada vez se comunican menos de manera directa, bajo estas estructuras verbales y de presencia. Se han dado cuenta que la gran mayoría de nuestros chicos de secundaria, preparatoria incluso, ya no se comunican, incluso no hacen llamadas directas, sino que lo que hacen es empezar a desarrollar más el uso de mensajes. ¿Sí lo han notado? De ahí que incluso la necesidad de los emoticones, la necesidad de tener los stickers y demás cosas que nos ayuden a aproximar, es decir, a emular la cercanía con una emoción. Entonces, ya está pasando algo ahí delicado. Nos empezamos a instrumentar de una manera artificial que nos está deshumanizando. Y eso, de acuerdo a diversos estudios que se han realizado, sobre todo, por ejemplo, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en CEU, en la de Gire, logran identificar que uno de los principales problemas que generan esta ansiedad de manera perniciosa y muy, muy gradual y sutil tiene que ver con la no comunicación directa. Entonces, se está generando ahí un vínculo, un semillero de depresiones y de ansiedades. Si a esto le sumamos las dificultades que se empiezan a encontrar muchísimo, por ejemplo, en el aislamiento, en esta parte donde los chicos prefieren no salir a convivir con otras personas, donde incluso también son los videojuegos, las redes sociales, algo que también está modificando la percepción de la realidad. Y ahí, ¿qué ocurre? Normalmente muchos de los chicos empiezan a generar simbolizaciones no solamente de presencia, sino que también de formas de comunicación. Por ejemplo, una manera de suicidio simbólico, se han dado cuenta que está con el solo hecho de anular la foto de perfil, ya sea de WhatsApp o de Facebook o de otras plataformas. El solo hecho de anularla pone en alerta a otros, amiga, amigo, ¿estás bien? ¿Sí? Para muchos lo toman como ese vínculo de solo está llamando la atención. No, en la actualidad se ha vuelto también una forma de comunicación y presencia. Por eso también podemos reconocer este impacto que tiene el ciberbullying. Seguramente ustedes lo han escuchado, lo han visto, ¿no? Cómo a través de este bullying cibernético, no solamente hemos identificado casos de suicidio, sino también de incremento de conductas autolesivas.
y se ha ampliado el catálogo de la conducta autolesiva, no solamente ya a través del cutting, sino incluso también en situaciones que afectan la alimentación, conductas de riesgo, otras formas a través, por ejemplo, de autolesiones, a través de la abrasión de las uñas contra los muros. Entonces, se está no solamente diversificando, sino que también se está volviendo, de acuerdo a diferentes sectores, una forma de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, cuando a través de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de la UNAM nos invitan a participar con el sistema incorporado a la UNAM, encontramos que mientras más es el estatus económico, va de lo que es una forma de cutting a la instrumentación de elementos abrasivos o lacerantes, pero como con estatus, son más caros, la elaboración, los compran, ¿sí? Y mientras más bajo es, por ejemplo, el nivel socioeconómico, la abrasión con las uñas, la abrasión contra los muros, por ejemplo, suele presentarse con muchísima más facilidad. Entonces, son elementos que parecerían como endémicos de acuerdo a una característica socioeconómica, pero coinciden en algo, el deseo autodestructivo. Entonces, ya vamos como sumando elementos a la importancia de por qué manifestarnos presentes con el otro, de por qué estar en un acompañamiento real, no de suposiciones, sino de realmente estar presente con el otro y para el otro. Entonces, vamos a dar comienzo después de esta introducción, ¿sí? A la importancia, ¿sí? Y más o menos cómo podemos ceder, ¿sí? Aquí es donde les voy a invitar y les voy a pedir, mi querida Oralia, que estemos atentos de levantar manitas. Yo en algunos casos, pues como no los puedo ver porque la pantalla me sesga a muchos de ustedes, sino es que a toda la mayoría, la gran mayoría, también con toda confianza abran su micrófono y me digan, yo, maestro José Luis, tengo una pregunta y con todo gusto escuchamos, ¿vale? Bueno, hay cinco aspectos en el acompañamiento que deben ser considerados como fundamentales, no solamente para tener una intervención oportuna de manera inmediata y directa, sino que también para cómo poder después promover un seguimiento psicológico adecuado. ¿Por qué es importante esto, amigos? Desafortunadamente, en algunos casos donde ha habido intervenciones pues así como muy emergentes e improvisadas, no siempre, y esto está representando casi el 70% de los casos, o sea, es un número muy alto, donde no hay seguimiento adecuado, lo cual ha detonado en muchos casos de adicciones, de problemas o incremento en problemas familiares, desapego escolar, abandono escolar y por supuesto otras salidas pues patológicas, ¿sí? ¿Y cómo se ha suscitado esto? Donde, por ejemplo, dos casos que estoy teniendo la oportunidad de intervenir, donde fueron sorprendidos, en uno de ellos, pues una persona se estaba generando autolesiones a través, por medio de una navaja, y obviamente ya el corte ya estaba siendo muy profundo, la intención era cortarse las venas. Y entonces cuando fue encontrada, lo primero que se le dijo a esta chica fue, ¿estás estúpida o qué te pasa, no? Y entonces a partir de ello se frustró el intento suicida, pero las consecuencias a largo plazo fueron las difíciles, es decir, no, la chica ya no tuvo un seguimiento adecuado porque también uno de los recursos que utilizó, obviamente también me imagino lo impactante que fue para el docente que la encontró, uno de sus primeros recursos fue regañarla, castigarla, decirle que obviamente estaba loca y que pues necesitaba una atención especializada. ¿Qué mensaje se compró la chica? Pues el psicólogo es para locos, ¿no?
Si de por sí ustedes ya con toda seguridad, incluso como personas, como adultos que somos, con toda seguridad también han llegado a escuchar o han llegado a caer en ese mito, ¿no? No es exclusivo de la gente joven. Muchos adultos dicen, tan mal estoy como para que me manden al psicólogo. Lo hemos escuchado también en las intervenciones donde, paréntesis, si ustedes entran a, a las páginas de canalización en torno a salud mental dentro del sector salud pública, se van a dar cuenta que también cerca del 78, ojo, 78% de mexicanos que acudimos a un servicio de salud pública tenemos depresión de baja o de aspectos depresivos a depresión severa. 78%, amigos. Todos. A menos que haya alguien aquí que levante su manita inmediatamente y que diga, no, yo pertenezco a ese 22% saludable. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues desafortunadamente, por nuestras condiciones, las jornadas laborales, un sinfín de conflictos con los que sí lidiamos, la gran mayoría tenemos una tendencia depresiva. Sí. Pero obviamente, como somos buenos mexicanos y estamos ultra habituados, pues no se da un seguimiento profesional. ¿Sí? Bueno, entonces, en torno a esto y al ejemplo que les mencionaba de esta chica, es importantísimo no solamente tener como esa sensibilidad y ese desarrollo empático por el otro, sino que también un recurso mínimo indispensable para poder hacer una intervención que garantice un seguimiento a futuro. ¿Eh? Entonces, vamos a desarrollar primero desde lo que es el primer contacto psicológico a través del examen del estado mental. Este el punto del examen del estado mental consiste particularmente en ver la orientación de la persona en torno hacia sí misma, el desarrollo de congruencia de su comunicación, orientación y capacidad de diálogo. Por eso, cuando nosotros observamos a alguien en una crisis, si ya tenemos, por ejemplo, familiarización, porque puede ser en un ambiente, o nos referimos aquí particularmente al ambiente escolar, llamarlo por su nombre, buscar su cara, se llama técnica de anclaje. Oye, Marquitos, aquí estoy, ¿cómo estás? Y buscar su cara. Si la persona muestra desorientación en 3 intentos, lo más probable es que se encuentre en un estado mental no ordinario, ¿sale? Cuando encontramos ese punto, hay que empezar a tener otras previsiones. Por ejemplo, ¿cómo nos vamos a acercar? En un caso, en una intervención en un Cebetis donde llevo a mis practicantes, ¿sí? Hubo un maestro que jaló al chico, estaba desorientado y lo jaló del brazo y lo que tuvo como respuesta es que fue una reacción muy violenta por parte del chico, ¿no? Y entonces el maestro, bueno, pues no respondió de la mejor manera y fue un caos, ¿no? El chico no solamente tenía antecedentes psiquiátricos y pues fácilmente se disoció de la realidad, ¿vale? Entonces, debemos tener mucho contacto, mucho cuidado, perdón, con el contacto físico. Si no hay contacto visual, ¿sí? Subimos la voz y tratamos de colocarnos frente a la persona, pero nosotros siempre de lado, mano en una forma defensiva, así como para buscar contacto, ¿sale? Pero al mismo tiempo para protegernos en caso de que haya alguna agresión. Jamás de frente, jamás te acerques a la persona, ¿sí? Si tú la ves en un estado eh, demasiado vulnerable, ¿sale? ¿Por qué? Aquí los invito a estudiar un poco este concepto de agresión desplazada. La agresión desplazada se logra identificar, por ejemplo, tanto en animales como en seres humanos, que en un estado de vulnerabilidad se busca proteger al organismo de manera casi instintiva. En el caso de los seres humanos, lo llamaremos de forma impulsiva.
Y entonces, si alguien quiere tocar la herida, tendemos a manotear. Si alguien, estando vulnerable, te quiere tocar, te defiendes de inmediato, tratas de garantizar el espacio vital. En un caso de ideación suicida, no siempre es como lo vemos en la televisión, donde la persona está parada y alguien se le puede acercar y puede haber un diálogo. No, no nos quedemos con esa visión, ¿vale? Ha habido muchos casos donde una persona bajo ideación suicida, sobre todo que la tenga muy determinada, aquí ojo, tomen una nota, tenemos dos tipos, ¿sí? Tenemos un suicidio activo y te podemos tener un suicidio eh, pasivo. El suicidio activo cuenta con mayor determinación. Incluso están más en la situación de riesgo, ya sea a través de objetos como armas punzocortantes, armas de fuego, ¿sí? Esta tendencia a arrojarse al vacío, mientras que un suicidio pasivo suele darse incluso de una manera como indirecta, una conducta de riesgo, aproximarse mucho a la línea del metro, ¿sí? Una forma de exponerse, se sale a caminar en la noche por lugares donde sabe que lo pueden asaltar y lo pudieran agredir, ¿no? Es buscar como de esa forma la muerte. Bueno, en el caso de los suicidios activos, donde normalmente aproximarnos, observar que la persona no tenga algo con lo que pudiera lastimarse, con lo que pudiera también lastimarnos. Muchas personas, por ejemplo, en el solo hecho de sentir que están siendo invadidos y tratan de manotear. Imagínense que traen un objeto punzocortante, hace esto y de inmediato puede cortarte a ti, ¿sí? Y ojo, se ha identificado que algunas personas que a través de este impulso, logrando cortar al otro, no solamente te pueden desarrollar una forma como de culpa, sino también activa la determinación de la autolesión o de la autoagresión contundente, ¿sí? Por eso, regresando, vamos a tratar de comunicarnos con la persona, hablar, ubicar su nombre, presentarnos a nosotros. Si no conocemos al chico, si no conocemos mucho de la persona y no hay quien nos dé un dato eficaz en el momento, por ejemplo, los amigos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? ¿Tiene algún apodo que le digan de cariño? Si tienes ese recurso, hay que usarlo. Si no, lo primero que haces es presentarte. Soy Ángel, estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Tienes algo? Muéstrame tus manos. Cuando la persona puede empezar a seguir instrucciones, ya es un punto favorable en este examen del estado mental. ¿Qué quiere decir? Hay una orientación. Continuamos preguntando, ¿sí? En el preguntar no nos vamos a acercar, vamos a tratar de mantener una distancia incluso aproximada de 1 metro, todavía puede ser una muy buena distancia para reaccionar, para movernos, ¿sí? Y para observar sobre todo lo que está haciendo la persona. Cuando la persona, por ejemplo, está colapsada porque está en el piso, está de rodillas, está boca abajo, está en cuclillas, está cubriéndose la cara, de igual forma, pedir que primero nos muestre sus manos y que nos permita aproximarnos. Cuando tienes esta primera forma de contacto, trata de buscar el rostro de una manera relajada, respirar profundo de una manera muy marcada puede generar una modificación en la respiración del otro. A partir de ello, preguntas edad, preguntas circunstancia, preguntas si hay alguien que esté con la persona, ¿sí? Si quiere que le avisemos a alguien, si incluso desde la pura determinación de decir, yo quiero ayudarte, ¿sí? Permíteme ayudarte, dime cómo puedo aproximarme. Si del otro surge háblenle a mi mamá o no sé, no le hablen a nadie, entiendo,
permíteme escucharte. Cuando hacemos esto y la persona nos vuelve a mostrar una orientación en el contexto, quiere decir que en torno al examen del estado mental tiene mayor disponibilidad para permitirse el trabajo, para permitirse el acompañamiento. Cuando vemos una situación de mayor aturdimiento, cuando vemos objetos, también es importante hablar con firmeza sin caer en el hecho de regañar al otro. No tratemos aquí de orientar, de no, no cometas una tontería, no esto, porque también en la gran mayoría de los casos donde se ha pretendido intervenir desde este hecho de decir, ¿sí? Tienes que hacer, tienes que moverte. Las personas también suelen entrar en un estado ansioso que puede detonar una situación fatal. Entonces, aquí vamos a ver, necesito que me escuches, necesito saber cómo te llamas, necesito saber qué ha ocurrido para poder ayudarte. Por favor, puedes bajar el objeto. Mientras decides, yo aquí estoy contigo, ¿sí? Obviamente, cuando encontramos que la persona no tiene respuesta, es necesario, obviamente, comenzar a medir otros factores de riesgo que estén en el entorno. Por ejemplo, si la persona tiene un arma de fuego, salirte del campo visual, hablarle a través de, no sé, cubriéndote con un muro, cerrando la puerta o dejando la puerta entreabierta, pero no estando frente a frente. Si es un objeto o algún arma punzocortante, mantener más distancia y mantener también la forma de poder repeler o evadir la agresión. Acuérdense, para cualquier situación de primeros auxilios psicológicos y acompañamiento, la integridad del rescatista es primero. La integridad del que acompaña es primero. ¿Sale? Sí ha habido antecedentes de personas que bajo esta situación y querer frenar al otro, intentar un desarme, pues ha resultado fatal, ¿sí? Entonces vamos a tratar de cuidar este aspecto. Si la persona se encuentra en algún lugar, sobre todo en alto, y amenaza con arrojarse, de igual forma, mantener una distancia es lo más saludable, tratar de mantener a la persona ahí lo más posible en lo que llegan sobre todo bomberos o personal especializado en rescates, ¿sale? ¿Por qué? Porque también ha habido casos donde se intenta detener y no siempre es exitoso. Ha habido casos donde la persona que intenta rescatar termina cayendo con el suicida. Entonces, bueno, tenemos aquí esta ubicación, ¿sí? Otros elementos del examen del estado mental, orientación en tiempo, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo te peleaste con tu pareja? ¿Fue ahora en estos exámenes que te sentiste muy mal? Tratar de hacer contextos de otros elementos, hablar de personas. Es que hay un amigo tuyo, no me acuerdo cómo se llama. Si él te da el nombre, quiere decir que está escuchando atentamente y que tiene también capacidad de abstracción. Entonces, esos son recursos que te están demostrando que a más escucha, el diálogo puede sostenerse, no solo por mayor tiempo, sino que puede tener una apertura favorable. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me voy haciendo entender? ¿Sí? Denle, aunque se llama pulgar arriba. ¿Sí? Eso para mí siempre es alentador. Denme un segundo, déjenme. Chapaya, porque sí. Ah, espérenme, no dejaré de compartir, solo quiero aquí abrir un poquito más mi cuadrito de participantes para ver cuando menos a 10 de ustedes. Ahí está. Ahí tienes varios pulgares Mira, arriba. mira, la maestra Guadalupe ya levantó su pulgarcito, gracias. De hecho, también, si algunos quieren abrir su cámara para poder verlos, a mí me ayuda mucho, siento que no estoy hablando al aire. Eso, muchísimas gracias.
Sí, se los agradezco mucho. Bien, gracias. Mira, ya hay más cámaras. Bien. Ahora, cuando ya tenemos esta experiencia con el examen del estado mental, podemos empezar a identificar las características propias y la dimensión del problema. En torno a las características, yo les recomiendo muchísimo, muchísimo un libro que se llama El proceso de convertirse en persona de Carl Rogers. Les va a gustar mucho el libro, no tiene desperdicio y aparte de que él habla de experiencias en casos clínicos, aquí lo que Rogers nos enseña mucho es cómo puede haber intervenciones que no desvirtúan, sino que reafirman. Puntualmente, quienes no consigan el libro o no lo compren, porque creo que mis alumnos lo han encontrado hasta en PDF, mucha habilidad, ¿sí? Pero si no, busquen reflejos en la intervención centrada en la persona, ¿sale? Tengan eso bien presente porque recuerden, estas clases, bueno, nos da nada más una probadita, pero ustedes tendrán que investigar muchísimo más. Rogers se da cuenta que cuando le reflejamos a la persona a través del parafraseo o exaltando los momentos emocionales o de mayor contenido del relato, la persona muestra mayor tendencia y capacidad al análisis de la circunstancia, ¿sí? Y es que lo que me ha pasado, mi mamá, mi papá es un tal por cual y nos ha hecho y nos ha deshecho y nos ha ido, bla, 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 ¿sí? Y normalmente, cuando escuchamos esto, creemos que tratar de mostrarle lo positivo a la persona es lo indicado. ¿Y qué creen? Genera una barrera todavía más grande porque está anulando la percepción propia de la persona. Entonces, cuando le vamos empezando a dar una característica de escucha, la persona siente que realmente hubo una atención. Cuando escucho esto que me dices de tu papá, me imagino que han discutido muchísimo o que ha habido una dificultad para poder dialogar. Y es así, y revisas. Sí, así es. Mientras más una persona se siente escuchada sin un juicio o una distorsión fuera de sus palabras, tendrás más apertura y es lo que se da cuenta Rogers. Y en ese libro del proceso de convertirse en persona van a encontrar varios transcripciones de sus intervenciones y podrán ver, bueno, podrán dilucidar a través de la lectura no solo el impacto que tiene y que más adelante lo va despejando y lo va describiendo, sino que también les puede dar como un recurso para que ustedes puedan ver cómo hacer un acompañamiento más adecuado. Bueno, dentro de las características, vamos a procurar destacar que uno de los principales elementos es que un poder descriptivo, qué ocurrió y cómo te sentiste o cómo me parece que te sentiste, nos va a dar el elemento fundamental. Por eso, aquí, amigos, evitamos mucho la pregunta ¿por qué? ¿Sí? No preguntes por qué. ¿Sí? Fíjense, voy a hacer un pequeño experimento en medida de lo posible con las personas que tengo aquí abierto sus cámaras. Mi querida Blancadelia, ¿puedes abrir tu micro? Sí, buenas tardes, profesor. Noches, perdón. Hola, buenas noches, gusto en saludarte. Un gusto igual, profesor Miguel. Oye, ¿nos puedes compartir, mi querida Blanca, por qué ahorita que saludaste pusiste tus manos en tu barbilla? ¿Por qué? Ay, no sé. Como Ok, que, todos atentos ahorita. Hay- pues,
Tal vez una señal de que estoy atenta, no sé, de que aquí estoy. No te preocupes, no entres en crisis. Mejor vuelve a poner tus manitas así y por favor dime cómo se siente tener tus manos aquí. Pues como un apoyo. Ok, chequen. Acaba de pasar algo en cuestión así, rapidísima. Cuando yo le pregunto por qué, lo primero que hace es un movimiento hacia atrás y dice, no sé, se ríe, hay vergüenza. ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros preguntamos por qué, la elaboración mental se va a reconocer justo una justificación, valga la redundancia. Se trata de ubicar una justificación, pero si la justificación no es suficiente, si la justificación no es muy válida, empezamos a divagar. ¿Qué dijo? Ay, pues como señal, ¿no? De que estoy poniendo atención, no sé. Y se reía y se movía. Empezó a salirse de sí. ¿Se dan cuenta, amigos? Cuando yo le pregunto cómo se siente, ¿se dieron cuenta de lo que hizo sus ojos? Primero hacia arriba, parpadea hacia abajo y contesta con mayor resolución. Estoy poniendo atención. ¿Sí? ¿Sí lo notaron? ¿Por qué? Aquí el por qué nos lleva a elaborar una justificación y el cómo nos lleva a apreciar el fenómeno que estamos experimentando. Aquí, dentro de las características de este fenómeno, es ¿y por qué no te quiere tu mamá? ¿Y por qué te enojaste? Imagínense, es como cuando a los niños chiquitos les preguntas, ¿por qué rompiste eso? Y te dice, no sé, ¿cómo no vas a saber? Y te enojas y haces un pancho, ¿sí? Porque parecería que el otro tiene que saber de manera lógica lo que está ocurriendo. ¿Sí se dan cuenta, amigos? Por eso, hasta piensen, los invito a pensar a todas, a todos, cuando a esta edad, a la edad que tengan, ¿no? Obviamente se ven muchos rostros juveniles de 20, ¿no? Y desde ahí, que dicen, de repente dices, sí, es cierto, es que, ¿por qué hiciste eso? Ay, no te lo juro, no sé. ¿Por qué? Porque no tenemos en ese momento con qué justificar. Pero si preguntamos, ¿cómo me sentí? Si al niño le pregunto, ¿cómo te sentiste para haber roto eso? ¿Qué pensaste? Espera un segundo, hijo. ¿Qué pensaste para haber roto eso? Ay, no sé, quería ver, me enojé, te va a hablar más de sí mismo. ¿Sale? Cuando empezamos a tener esto, vamos a empezar a tener un desarrollo de las características del problema. A ver si te estoy entendiendo bien. Dices que comenzaste a desesperarte porque no podías resolver o porque tienes ya mucha acumulación de exámenes. ¿Si es así? Y podemos dilucidar gracias a eso. Pues yo me imagino que ya sabiendo que tenías 4 materias pendientes, ¿sí? Pues que te iban a regañar, que te iban a pasar X o Y circunstancia, me imagino que pasaste por mucha desesperación. ¿Sí te estoy entendiendo? Cuando Rogers hace el acuse de recibido tentativo, se da cuenta que las personas no solamente asumen más esta comunicación, sino que también incluso cuando hay un mal entendimiento o una distancia, se permiten clarificar. No, no fue eso, a lo que me refiero era esto otro. ¿Sí? Entonces, el solo hecho de tener esa orientación hace que puedas identificar qué ocurre, apúntate, qué está ocurriendo, cómo lo está viviendo o percibiendo y qué lo puede llevar a cierta determinación suicida. ¿Sale? Tienes esos tres puntos de base, de línea base, perdón, qué, cómo y la finalidad, el para qué. Eso, dentro del modelo existencial humanista, se llama objetivación. Cuando logramos desarrollar una objetivación
más puntual de un fenómeno, es cuando nos damos cuenta, sí es cierto, mi violencia tiene ese sentido, no tengo recursos. Me doy cuenta que cuando me enojo, golpeando las cosas, es como acabo los problemas. Empiezas a encontrar el objetivo del qué haces, cómo lo haces y para qué lo haces. ¿Sí? Que es uno de los puntos más complejos, no solamente en la terapia, amigos, sino también en la estructuración de las relaciones. ¿Por qué? Aquí esto nos va a ayudar a entender que dentro de las características vamos a reconocer los tipos o los diferentes tipos de comunicación que se van generando en las familias. Por ejemplo, hagamos de cuenta, ¿no? Yo tengo una pareja, pero ya nuestro estilo de comunicación se ha vuelto violento. Me dice algo, oye, ¿vas a querer comer? Pues sí o no, o que no como. Ya ese tipo de respuesta es transgresor. ¿Qué hace la persona? Uy, no, no te vuelvo a preguntar nada. ¿Ya ves cómo te pones luego, luego? Y empieza el espectáculo de luz y sonido. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque la comunicación tiene que ver con un antecedente emocional. Yo los invito a que estudien inteligencia emocional, los diferentes materiales que ha sacado Goleman, ¿sí? Y sobre todo, hay un libro, perdónenme, ya lo corregirán ustedes en la búsqueda, el autor es Paul Ekman, pero tiene que ver con comunicación y emociones, ¿sale? Y es el único libro que tiene de emociones específicamente y comunicación, entonces no hay pierde, búsquenlo por autor. Pero ahí Paul Ekman lo que también nos está diciendo es que justo este hábito nos predispone. Pensemos en ese papá que ve que se acerca, ¿no? Y se acerca además de una manera particular. Oye, papá, ¿cómo estás, pa? Y el papá dice, puta, ¿qué hizo este chavo? Y lo primero que le dice justo es eso. ¿Qué hiciste? Y chequen la actitud, no la postura. ¿Qué pasó? Esto ya es un mensaje, es toda una comunicación con el otro. Ah, pues nada, papá, pues es que me regañaron en la escuela. ¿Otra vez? No, ma, ¿y qué te he dicho? Y otra vez, otro bonito espectáculo de luz y sonido. ¿Sí les suena la peli? Todos tenemos esa forma de comunicación. Piensen en los amigos con los que ya tienen complicidad, ¿no? Yo veo aquí a mi amigota Oralia, a mi amigota Blanca, y así luego, ¿qué onda? ¿No? Qué chido acá vernos. Ya hay complicidad, es una forma de comunicación, ¿cierto? Los protocolos, cuando no conocemos a alguien, doctor, maestro, profesor, camarada, colega humano, ¿no? Vamos utilizando protocolos para generar formas de comunicación y naturalidad. Si nosotros dentro de las características empezamos a indagar cómo se comunica la persona en su entorno, podremos reconocer otros aspectos que nos van a ayudar a dimensionar el problema. ¿Sale? Dentro de esas características de dimensión, la repetición. ¿Qué tan frecuente peleas en tu casa? ¿Qué tan frecuentemente te ocurren estos fenómenos? Me imagino que eso ha pasado por lo que dices, que eso ha pasado mucho y por esa razón estás tomando esta decisión tan desesperada, ¿sí? Cuando hacemos esto, la persona, bueno, gran parte de las experiencias logran mostrar que si la persona se sintió identificada, acompañada y sobre todo en observación puntual de su problema, tiende como al colapso. En el colapso, ante la ideación suicida, es esta pérdida de energía. ¿Sí? No vale la pena vivir. Si empieza a exteriorizar, ¿qué creen? El solo hecho de exteriorizar, de desahogarse, libera a la persona. Por eso se llaman catarsis. La palabra catarsis, si ustedes la buscan, etimológicamente se traduce como purga. Entonces, cuando una persona hace una catarsis y ven que manotea y grita, lo peor que puedes hacer es interrumpir. En todo caso, cuidar. Está bien si gritas, aquí estoy contigo. Está bien si lloras, yo aquí espero. Cuando termines de llorar, me explicas, termina de llorar. ¿Sale? Son frases
que pueden ayudar no solamente a la movilización, sino que en la dimensión del problema lo vuelves a replantear. Otro de los aspectos que aquí tenemos dentro de este momento de la dimensión es de verdad como habilidad humana así o de superhéroe que puedan desarrollar, aguantar el silencio. De verdad, son pocas las personas que realmente aguantan el silencio del otro, ¿eh? Y entonces ya están aconsejando, el otro se queda callado y, ándale, ya vámonos, ándale, ya hace frío, ¿no? Si no quieres comer, no tienes hambre, y empezamos a decir cosas que nada que ver con el contexto. Sí, seguramente lo han notado. Piensen hasta viajar en el transporte, lo amenazante que es el silencio, ¿cierto? O vamos en algún lugar, vamos con alguien que conocemos, y el puro silencio a muchos nos mata, ¿no? ¿Y qué hacemos? Charlas ambientales. Ay, hace un montón de calor, ¿verdad? Y nada que llueve. Pero ya debería ser más frío ahorita, ¿no? Ah, ¿qué creen? Esa es una forma de evasión y de romper el contacto emocional también. Entonces, si vamos a ayudar a alguien en una situación así, procura no salirte del problema centrado en el otro a través de estas formas, ¿vale? Cuando el problema ya empieza a tener dimensiones, cuando el problema ya empieza como a tener más o menos una estructura, ¿sí? Podemos empezar soluciones, pero ojo, hay una regla que llegó a mencionar John Conyer. John Conyer, a pesar de que es un autor ya de hace muchos años, él escribió un libro que se llama Adolescencia, Juventud Presionada. Es un libro setentero. Obviamente hay muchos preceptos, por supuesto, que no incluyen redes sociales, no incluyen, no incluyen muchas cosas, pero él es uno de esos materiales, este libro, es de esos materiales que llegó para quedarse, ¿eh? Muchos de sus preceptos no cambian, ¿eh? Siguen súper vigentes, se los recomiendo. Y ese sí lo encuentran, busquen John Conyer, búsquenlo en sí, lo pueden googlear y van a encontrar incluso artículos, observaciones muy, muy buenas al respecto. ¿Vale? Bueno, Conyer, él nos llega a mencionar que los jóvenes no aceptan un deberías que no surjan de su propia experiencia. Y eso me parece bien interesante, ¿eh? Sí, es cierto, nadie acepta un deberías, una imposición que no venga de sí mismo. ¿Sí lo han notado? Entonces, aquí vamos a evitar la directiva de tú debes, no lo hagan. Para llegar a este punto de las soluciones, es muy necesario que has pensado. Obviamente, pues me parece mucha desesperación, ¿sí? La que te ha traído a este punto. Entonces, yo quisiera saber qué otra forma puedo ayudarte. ¿Qué más te hubiera gustado hacer? ¿Cómo te hubiera gustado? Incluso de lo ideal, vamos a lo concreto, a lo real, ¿sale? ¿Por qué? Porque dentro de la colección de fantasías catastróficas, de situaciones que nos pueden vulnerar, eh, los chicos no están esperando una respuesta del otro, aunque parecería que sí. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo quiero que usted hable con mi mamá para que no me peguen. Yo quiero que usted le diga a mi mamá para que se tranquilice. Si se han dado cuenta como profes cómo los han aventado por delante, o sea, no me dejarán mentir, ¿cierto? Y aún así, no es la respuesta que quieren, solo quieren evitar el problema. Eso, mis queridos amigos, se llama conducta evitativa. Hacer algo para evitar la responsabilidad o la consecuencia de la circunstancia. Entonces, movidos desde una conducta evitativa, te dicen, tú dime qué hago, porque incluso también, si la situación falla, es que yo hice lo que tú me dijiste, ¿sí? Por eso, chequen ese material de John Conyer y también, sobre todo quienes trabajan con adolescentes,
el libro de Horrocks, así con H, Horrocks. Ese es el libro que se llama Adolescencia, es editorial Trillas. Es un librote, pero está buenísimo. Trae un apartado sobre depresión, suicidio y otras ideas, pero también trae apartados de comunicación, relación, acompañamiento. ¿Vale? Se los recomiendo mucho. Es un libro dirigido particularmente como para psicólogos, pero su lenguaje, de verdad, yo lo he trabajado con pedagogos, con educadores y muy accesible. ¿Sale? Te los recomiendo mucho. Bueno, entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que el chico, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A ti qué te gustaría hacer? ¿Qué has pensado? Por favor, necesito que me cuentes qué has intentado, ¿sí? Y regresamos. Aquí no tengan miedo a ser repetitivos para llegar a un punto. Es que ya lo he hecho todo. ¿Qué es todo? Ayúdame a entenderte. ¿Cómo es todo? ¿Qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? Por favor, déjame ver si te estoy entendiendo. Intentaste hablar con tu mamá, pero lo hiciste de esta forma, ¿sí? Cuando hacemos esto, el impacto psicológico, número uno, empieza a orientar hacia la responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, la responsabilidad, primero vamos a entenderla, vamos a comprender la palabra. Responsabilidad significa capacidad de dar respuesta. Culturalmente hablando, hemos entendido más al exterior, es decir, doy respuesta al exterior, a lo que le funciona a los demás. Pero en este caso y en este sentido, la responsabilidad es la respuesta que te das a ti mismo. Eso es algo que tendríamos que observar o que aprender a identificar. ¿Qué me da respuesta a mí? Porque justo gracias a la frustración y a que se agotaron las respuestas, llegamos a la ideación suicida. ¿Eh? De igual manera, pues porque no hay recursos o herramientas de afrontamiento. Ya lo veremos más adelante, ¿sí? Pero aquí tenemos que empezar a clarificar esto. Cuando hablamos de soluciones, obviamente vamos a evitar el decir todo va a estar bien, ¿sí? Vamos a tratar de evitar prometer o decir todo va a estar bien, porque justo porque no lo ha estado, el chavo está ahí, ¿no? ¿Sí? Pero trataremos de hacer lo mejor posible, ¿sí? Déjame acompañarte en este momento. Y tú checa, a lo mejor le dices, te puedes comprometer en algo realista. Yo estaré aquí hasta que venga la ayuda. Déjame ver si es dentro de la escuela y es uno de nuestros alumnos. Déjame ver, vamos a buscar ayuda juntos. Y le das la tarjeta de aquí de cualquiera de este programa, ¿no? Y entonces empezamos a cerrar redes de apoyo, ¿sí? Vamos a orientación, yo te acompaño a orientación. Si te es difícil hablar, yo te propongo, te acompaño, me permito presentar un poco de lo que me has contado y dejo que tú lo abras. Yo estoy contigo. Eso sí podemos hacer, amigos, ¿sí? ¿Qué sí puedo hacer? Acompañar a tu mamá, a tu familiar a orientación para que le hagan saber qué ocurrió, ¿sí? Para ayudar a dimensionar. Eso sí podemos hacer. Entonces, en las posibles soluciones, no vamos a ver a largo, vamos a ver casi en la inmediatez y vamos a ver cómo podemos intervenir dentro de los clientes involucrados en esta parte de la reestructuración. ¿Vale? 4, acciones concretas. ¿Sí? Si la persona ya te dejó aproximarte más, obviamente no dejas de estar, siempre procura estar de ladito, ¿no? Si la persona tú ves que empieza a buscar el contacto, dentro del lenguaje verbal, lo conocemos como proxemia, ¿sí? La proxemia tiene que ver con este lenguaje que nos da la distancia con el otro, ¿sí? ¿Ustedes han visto que nos preparamos cuando vamos a dar un abrazo?
hola, ¿cómo estás? Y para saludar, y nuestras manos hacen algo, nuestro cuerpo hace algo, y se inclina hacia adelante, las palmas de las manos, ¿sí? Algo mandamos como mensaje para decirle al otro, puedes o no puedes, ¿cierto? Pero también ponemos límites. Hay quienes dicen, tranquilo, ven, déjame abrazarte, y la persona hace esto. No te está dando un buen mensaje. Pero si la persona se inclina hacia ti, si ves que la persona te mira o trata de abrir su cuerpo, evidentemente nos está pidiendo algo. Y entonces hay, por ejemplo, tomar del hombro sutilmente, pedirle permiso. ¿Me dejas aproximarme? ¿Puedo darte un abrazo? Si la persona te dice sí, ve con cuidado, sutil, ¿sale? Cuando haces esto, la persona, si llora, no hables. Simplemente incluso el murmullo. Ujú, ujú. Aquí lo que sientes está bien. Solo aquí estoy. No digas más, ¿vale? Esa es una acción concreta. Otra, vamos a caminar hacia allá. Vamos a alejarnos de la situación de riesgo. Vamos a dejar el cuchillo ahí, deja el vídeo ahí. Por favor, el arma no te preocupes, déjala ahí, ¿sí? Si está ahí, si está en la cornisa y ya se dejó, ya te dejó que te acercaras, ¿sí? Déjame jalarte, déjame que se acerque alguien más para ayudarme a contenerte, ¿sí? Cuando haces eso, y de verdad, también ya se ha realizado, y sí, cuando la persona se detiene y de verdad no se le suelta, porque hay casos ya extremos, ¿no? Donde lo ves en el puente y pues hay que sujetar, y a veces mientras se le sujeta, vas interviniendo. Tú te puedo decir, lo sientes. El cuerpo de repente hasta siente como seguridad, se afloja porque te está dejando que lo contengas. Si ves que empieza a forcejear, obviamente ya es tratar de garantizar la supervivencia. Primero la tuya y luego la del otro, ¿sí? Entonces, ahí o pedimos ayuda si ya lo agarraste y bueno, hay más profesores, ahora sí todos, montaña, ayúdenme, ¿sí? Y ya lo tienes, no lo sueltas, aquí estoy, aquí estoy. No sé, no me puedo imaginar qué tan desesperado estás, pero aquí estoy contigo. Esa es una acción concreta, ¿vale? Cuando logramos hacer esto, la persona puede ser que incluso atraviese su crisis ahí mismo y vuelves, te regresas al punto. Te voy a soltar, ¿sí? Solo necesito que me hables. Es al examen del estado mental. ¿Sí se dan cuenta? A veces, dependiendo de la circunstancia, puedes jugar con el orden, ¿sí? Otra acción concreta, también redes de apoyo. Tus amigos me dijeron que estabas aquí en peligro. Me imagino que te quieren mucho. Y otra vez, reiteramos, no sé qué tan desesperada, qué tan desesperado estés para haber llegado a esto, pero te pido que me dejes escuchar. ¿Sí? Esa también es una acción concreta. ¿Eh? Y ya cuando tenemos en cierto equilibrio la situación, vamos a las opciones de seguimiento. Obviamente, pues miren, como construcción académica, les puedo platicar, en el Cebetis donde llevo a mis muchachos, ellos han identificado mucha ideación suicida en los chavos. En muchos casos, conductas autolesivas de impacto. Y entonces, pues como en las escuelas no podemos dar terapia ahí, ojo, no podemos dar terapia. Entonces, aun cuando hay un departamento de psicopedagogía, se considera esto, el apoyo psicopedagógico puede contener, pero no así generar una estructura psicoterapéutica. Vamos a ahorrarnos una demanda, vamos a ahorrarnos un show, porque me han tocado casos donde de buena intención una orientadora, un tutor, el psicólogo que está ahí en el departamento de psicopedagogía, busca acompañar o busca hacer a través de la terapia un apoyo, y aunque sea la mejor de las intenciones, pues resulta que terminó en una demanda, ¿sale? Entonces, vamos a cuidarnos y tratar
de hablar de un acompañamiento de primeros auxilios psicológicos y apoyo psicopedagógico, ¿vale? Cuando hacemos eso, vamos a buscar las canalizaciones. Ahí tengan nuestros números todos, ¿sale? Porque puede ser el apoyo ya sea en línea o en algunos casos, pues bueno, situaciones directas. Miren, hay más oportunidades, bueno, en mi experiencia personal, hemos visto más vínculos de canalización, tanto psiquiátrica como psicológica, en la Ciudad de México. En el Estado de México nos ha sido muy difícil, cosa que pues para muchos de nosotros es una chamba y una zona de oportunidad importantísima, porque es justo en esos lugares donde pues se necesita y buscamos o se busca abrir tipos de apoyo tanto de bajo costo como de intervención más especializada a nivel clínico, ¿sale? Entonces, bueno, si buscamos las formas de seguimiento dentro de la misma escuela y hacer ver a los papás la importancia de atender la crisis. En la experiencia profesional aquí en el Cebetis, muchos de mis chavos también se han sentido muy frustrados porque logramos una intervención, se hace la contención, se hace la canalización, incluso como por medio institucional, al atender al alumno fulanito de tal, se lograron identificar aspectos o motivaciones que activan conducta autolesiva o que pueden orientar, ¿sí?, a un principio de ideación suicida. Se pasa orientación, orientación contacta a los papás, se les manda a llamar. En muchos casos, ¿qué creen? No acuden. Cuando acuden, dicen, no, esto fue un berrinche. Llegando a la casa, casi casi lo curo a chanclazos, ¿no? Entonces, ahí también sí necesitamos tener una dimensión muy objetiva, más que hacer hasta lo imposible porque los papás entiendan, si es tener folletería, yo los invito como escuelas a investigar y hacer folletitos, construyanlos con sus alumnos, difundan periódicos murales, que los chicos lleven esa información a casa, que no se tema hablar en conferencias, así como lo estamos haciendo ahorita, que no se tema hablar en conferencias y también nos pueden invitar, por supuesto, ¿no? Amenizamos bodas, fiestas, primeras comuniones, ¿sí? Damos información hacia a la población en general, a los padres de familia, porque la sensibilización continua ha sido la mejor ruta para que los papás lo identifiquen como un problema real en lo que ellos también no solamente pueden, sino que tienen que, ¿sí? Entonces ahí abrimos nuestro abanico de opciones de seguimiento. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, amigos? ¿Dudas, comentarios, guayabazos? ¿No? Bueno, sigamos. Hay dos elementos que Carl Rogers determina así como importantísimos y fundamentales. Lo que es la atención física y la atención psicológica. La atención física tiene que ver con nuestro lenguaje no verbal. En eso, pues bueno, hemos hecho muchísimo hincapié con, eh, con el personal de apoyo, con los docentes. Muchas veces, miren, sí es necesario también compartirlo. Cuando hablamos de síndrome de agotamiento crónico, hay que pensar tres esferas, ¿no? Esas tres esferas son los que están más achicharrados en el proceso. La puntita la tenemos los especialistas de la salud, pero luego el segundo lugar lo tenemos los docentes. En el caso de muchos, como un servidor, pues decimos tenemos el paquete empaches, ¿no? Porque soy especialista de la salud y soy docente. Entonces, se acumula más. Y los terceros tiene que ver con los servicios burocráticos. Han caído así casuales a hacer un trámite al Seguro Social de, ya saben, estoy bien aburrido, voy a ir al seguro, ¿no? Y que no hay un contacto visual, hay maltrato. Bueno, pues el síndrome de agotamiento nos cae ahí. Y ese síndrome de agotamiento también presenta como respuesta una forma de despersonalización y se manifiesta como hostilidad, amigos. Muchos
de, de mis usuarios, pues desgraciadamente hemos identificado que se han sentido maltratados cuando han pedido ayuda. ¿Por qué? Pues porque también nosotros tenemos un desgaste. Y neta, por eso lloras, neta, por eso te sientes así, y entonces se convierte en un proceso directivo, ¿sí? Pero no necesariamente de ayuda. Y eso lo que hace es cerrar. Alguien dígale hola a mi morro. Hola, querido, ¿cómo estás? Hola, Ve para allá, hola, hola. gracias por saludar. No le dije su nombre. No, mi amor, es que estamos trabajando y es importante, diles yo soy Atreyu Yo y soy Atreyu. eso. Hola, Eres qué bonito nombre. Gracias, ve para allá. Oye, ¿puedo poner una tarjeta? No, Michelle, Oh, juega con la plastilina, por favor. ¿cuál? Por favor. No, con la plastilina. Ve, ve. Perdón, ustedes comprenderán, así pasa con las neurodivergencias. ¿Sí? Muchas gracias por su comprensión. Bueno, ¿Y vas a acabar? les estaba platicando que dentro de estas estructuraciones eh, de hostilidad que llegamos a tener como docentes, sí bloqueamos mucho con los chicos. Ahora, recordemos, por eso los remito a John Conyer y a Horrocks, muestran algunos aspectos, la conducta o la percepción absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de conducta o de personalidades absolutas en los jóvenes, es tengo la razón o me muero. Ya lo intenté y no se pudo, ¿sale? Son ejemplos de estos absolutos. Y si nosotros les mostramos, perdón, un comportamiento hostil, ellos lo van a totalizar. No van a decir, el profe Miguel es así, sino dicen, los profes no te escuchan. Se generaliza, ¿sale? Por eso también necesitamos tener mucho cuidado, trabajar con nuestro desgaste, amigos. Es la invitación para que todos aquí presentes vayan a terapia, aunque sea así como al dentista cada 6 meses, unas 2, 3 sesiones, para saber cómo andas, por higiene mental, ¿sale? ¿Por qué? Porque en esa comunicación el docente que trabaja con niños y con adolescentes presenta también un desgaste diferente. Así como te mantienen lleno de vida, así como te pueden transmitir así cañón juventud, también el desgaste es muy elevado, ¿sale? ¿Esto en qué nos va a ayudar? La atención física, disponibilidad, posturas abiertas. Cuando escuches, vea la cara. Si estás muy ocupada, dale un momento. Muy ocupado, dale un momento. Oye, mira, ahorita tengo que resolver esto, pero lo que me estás diciendo es importante, ¿sí? Está bien si te busco saliendo de clases, está bien si vas a mi oficina cuando tengas cambio de horario. Todo ese tipo de respuestas son las que van a hacer que el chico tenga la primer forma de percepción de atención. Es el lenguaje no verbal, amigos, ¿sí? Cuando estés frente a él, procura estar para el otro. Mucho de lo que los chicos que han presentado ideación suicida refieren tiene que ver con esto. Es que ni me mira, es que está volteado a otro lado, es que siempre está en su computadora, es que siempre está en su celular. Y lo dicen no solamente en casa de sus papás, ¿eh? Lo dicen también de los docentes o de los adultos a los que les han pedido ayuda. Por eso aquí sí también puntualizo y ahí hago como hincapié. La atención psicológica deriva puntualmente de los elementos descritos anteriormente. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Y qué finalidades ha tenido o cómo descubren ustedes que ha desencadenado el fenómeno? ¿Sí? Una atención psicológica deriva primero de la escucha activa. ¿Sí? Voy entendiendo esto. Por favor, tú me dices si entendí bien tu historia. Me dices que desde hace un año te empezaste a sentir mal y comunicaste con tu mamá, pero tu mamá te dio un tecito, te dijo que le echaras ganas y aparentemente se pasó y te sentías que funcionabas bien, pero después de la pérdida de tu abuelita o de la separación de tu novia, dejaste de sentirte como atento a las cosas. ¿Sí te estoy entendiendo? ¿Sí? Es una forma de sintetizar.
Otro de los aspectos de la atención psicológica, capacidad de conectar islas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, ahorita que me contaste esto que te ocurrió después de la ruptura con tu novia, me da la impresión de que te pasó algo muy similar con lo que me platicabas, ¿sí? De tus exámenes, que también te sentiste que te faltaba el aire, que te sentiste desesperado y empezaste a pensar que no ibas a hacer nada de tu vida. ¿Sí te acuerdas? Son dos islas, lo que ocurrió con la novia, lo que ocurrió en la escuela. Cuando tienes esta capacidad de ir viendo similitudes en los espacios, la atención psicológica se abre. Obviamente, la mayoría aquí posiblemente no son psicólogos, ¿sale? Pero sí comenzar a comprenderlo como un recurso mínimo indispensable es lo que puede salvar vidas, ¿sale? ¿Qué no es atención psicológica? Las famosas RAS, ¿sale? Respuestas automáticas bloqueadoras. Neta, ¿y por eso lloras? No manches. Te voy a contar lo que a mí me pasó, para que veas que es una bronca de verdad. No, espérate a que crezcas. Ahorita apenas es un ensayo, deja que tengas hijos. Todas esas respuestas de comparar, minimizar, anular, ningunear al otro, empiezan a generar esos sesgos donde incluso imagínense, si de por sí se sentía mal por su cómo está viendo el fenómeno, aumenta la posibilidad de caer en este fenómeno de desamparo aprendido. Un desamparo aprendido nos dice que no importa lo que yo haga, no va a haber cambio, no hay mejora, no se puede hacer otra cosa. ¿Sale? Entonces, las respuestas automáticas bloqueadoras, eso causan. Si estás triste, pues ponte feliz, échale ganas. El echaleganismo aquí no cabe, ¿eh, amigos? Este rollo de incluso tratar de cambiar es una relación neurótica. Desde este modelo se conoce como deflexión. La deflexión es cambiar la experiencia tenida genuina por una que se considera aceptable, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy triste como hombre, en vez de llorar, mejor me enojo. Si soy mujer, en vez de enojarme, mejor lloro. Por eso muchas chicas se han escuchado decir lloro de coraje. Con toda seguridad les ha ocurrido, ¿cierto? Eso es una deflexión. La mala noticia es que nadie llora de coraje. Se llora desde la impotencia, la frustración, ¿cierto? Entonces, se promueven a través de esto. No, ánimo, la vida está bonita. Sí, pues que alguien me diga dónde, porque yo no la veo así, ¿no? Y entonces nuestros chicos tienden a caer en ese fenómeno. Ya tantito, Luisa. Pero, ¿Mm? Entonces, si continuamos en en esta línea, se van a dar cuenta que hay mucho que trabajar. Por eso también les recomiendo, incluso he visto videos muy buenos de comunicación asertiva, ¿sí? Échense un videíto, busquen materiales, los materiales de comunicación efectiva de Anthony Bolinches son muy buenos, ¿sí? Van a encontrar muchísimo recurso en ese autor, ¿sale? Cómo comunicar emociones, ¿sí? En este libro de inteligencia emocional, ¿sí? De Goleman, son materiales mínimos indispensables que debemos tener en nuestra biblioteca, sobre todo para trabajar con adolescentes, ¿sí? Otro de los elementos muy puntuales que nos han ayudado en la sensibilización, por ejemplo, con médicos, con enfermeras, con personal de salud, con personas que tratan burocráticamente orientación a otras personas, han sido las actitudes humanistas que propone Rogers, ¿sí? Rogers nos plantea tres elementos vitales. Número uno, la autenticidad, ¿sale? Como actitud y como postura, ¿quién soy? ¿Cómo me comunico? ¿Sí? Si se dan cuenta, de repente bromeo, de repente les digo amiguitos del bosque, ¿sí? ¿Qué ocurre con eso? Pues así soy, ¿no? Y busco no generar un cliché, sino más bien trato de adecuarme, de regular como soy, lo que va ocurriendo con mi niño, lo integro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto me da una naturalidad y cuando entramos en esa naturalidad,
La autenticidad aproxima a las personas. ¿Sale? Tenemos una manita. Laura, por favor. Buenas noches, doctor. Bueno, yo trabajo en secundarias estatal y como docente, yo soy docente de matemáticas. Ya llevo 24 años en la escuela donde estoy trabajando y hasta apenas el año pasado se dio una situación de un suicidio. Y entonces, pues eso, pues despierta en todos nosotros, pues la alerta, ¿no? A cómo vamos a actuar, qué es lo que vamos a hacer como docentes. Aquí alguien que juega un papel muy importante en las escuelas es el orientador, porque nosotros como maestros, pues estamos 50 minutos con el alumno y pues a veces por la dinámica, pues no podemos ver ciertas cosas, ¿no? Aunque constantemente estamos trabajando con ellos, ¿no? Pero usted hablaba de esta parte de la contención y de las limitantes que tenemos como docentes. Actualmente pues ya no podemos hacer muchas cosas, ¿no? No podemos darle la palmadita de vamos, tú puedes, ciertas cosas ya no se pueden hacer. Pero quien juega un papel muy importante son los orientadores. Entonces, eh, obviamente que en estas reuniones, pues, por lo menos de mi escuela, solo hay una maestra que es orientadora y está muy al pendiente de esta situación y de estas pláticas, ha estado en todas. Y yo digo, bueno, eso ya es un aliciente, ¿no? Pero a nosotros como docentes, pues nos sirve mucho esa comunicación con los orientadores, ¿no? Porque nos pueden ayudar con los muchachos en muchos aspectos. Entonces, bueno, yo creo que esa es una buena aportación, ¿no? El trabajo que hace orientación. No, Le muchísimo. digo, por todas estas limitantes que tenemos como docentes, ¿no? Y Total. ahorita con todo lo que nos está diciendo, hasta dónde podemos llegar nosotros, ¿no? Sí, y miren, justo es esa parte, reconocer algo, límite y limitante. El límite, yo puedo tener las capacidades, ¿no? Yo puedo tener el interés, el deseo por ayudar a mis alumnos, ¿sí? Pero hasta dónde la realidad me lo permite. Ya no podemos apapachar como antes, porque también, desgraciadamente, los casos de acoso, de abuso, son reales, ¿sí? Que como colateralidad nos ha perjudicado a muchos que teníamos una comunicación de cercanía, por supuesto. Que han generado una disfuncionalidad en la comunicación escolar, por supuesto. Entonces, una ruta y algo bien valioso que acabas de decir, mi querida Laurita, es justo tener una excelente comunicación con el departamento de psicopedagogía, de orientación y empezar o no detener las rutas de sensibilización. Es decir, encontramos a estos chicos, ¿qué podemos hacer? Y uno de los factores, por ejemplo, de atención psicológica es si a ti, mi querida Laura, un alumno se te acerca porque le inspiras confianza, porque en ti está proyectando a la mamá que quisiera tener y no tiene en casa. Y esto yo les aseguro que les ha ocurrido mucho. ¿Cómo sabemos? Desde la proyección, que los chicos de repente dicen, mamá, digo maestra. No, bueno, Freud estaría botado de la risa diciendo gol, ¿no? ¿Sí? Y ahí te están poniendo cosas ideales. Los chicos saben que no eres la mamá, saben que no eres el papá. No obstante, sí te están dando como ese punto ideal. Por eso se te va a aproximar. Ahí, ¿qué hacemos? Conocer límite y limitante. Yo quisiera ayudarte en esto, pero hasta donde sí puedo es de esta forma. ¿Cómo sí puedo ayudarte? Llevándote a orientación. Si me permites, yo le digo al orientador, ¿sí? Antes de que tú entres. Ahí es donde empezamos a generar una forma de encuadre. Y esto, fíjate, fortalece este punto. Se trata de un encuentro existencial, no intelectual. Cuando hablamos desde este modelo de un encuentro existencial, es esto en la circunstancia. Ordinariamente yo soy tu maestra, yo soy tu maestro, ¿sí? Pero existencialmente, pues somos personas, aquí existimos de esta forma, ¿sale? Y de acuerdo a esa misma existencia, yo tengo un límite de poderte ayudar. No puedo hablar con tus papás, para eso está orientación. No puedo llevarte a mi casa. Seguro les ha tocado chavitos que hasta de broma les dicen,
debería adoptarnos, maestra, ¿cierto? Y se vuelven así como como sus papás temporales, ¿sí? Cuando tenemos eso, ¿sí? Los chicos te están depositando algo. Desde tu autenticidad, encuadra, ¿sale? ¿Y eso a qué nos lleva? ¿Sí? A la aceptación positiva incondicional. Cuando entras en aceptación, ojo, aceptar no quiere decir que estés a favor, que estés de acuerdo con lo que está ocurriendo en la situación con el chico. La aceptación positiva incondicional es reconocer que sí existe, no tomar partido, ¿sale? Que sí existe en la otra persona. Y es uno de los puntos más complejos de hacer, créanme. ¿Por qué? Porque somos seres simbólicos y tenemos historia. No, ay, ¿cómo crees? Un chavito no debería pensar eso, ¿no? Un niño de tu edad debería estar pensando en la escuela, en la novia, y no es cierto, no es cierto. Entonces, esta parte como actitudinal, ¿sí? Muestra cómo le damos una validación a la experiencia del otro, sea cual sea. ¿Por qué? Porque es persona. A Rogers lo cuestionaban mucho, ¿no? Porque aplicó este modelo incluso con personas privadas de la libertad. Y decía, pero ¿cómo empatizas con un criminal? ¿Cómo empatizas con un agresor? ¿Cómo empatizas con un homicida? Y Rogers lo que responde, observando que son personas. No juzgo desde dónde, sino que más bien Rogers utiliza mucho una conexión de las culturas grecorromanas, pero también de la filosofía oriental. Y hay algo bien bonito que le aprende del Dalai Lama. El Dalai Lama dice que, pues, bueno, nuestro camino en trascendencia en vida, es decir, nuestro despertar más humano, se da gracias, primero, a aceptar que sí existe y cómo existe. Dos, comprender cómo funciona, qué le afecta, qué lo incrementa, qué lo detiene, cómo se porta. ¿Sale? Y tres, amar. Cuando Rogers dijo eso en los congresos, dijeron amar y se empezaron a reír, ¿no? Qué anticientífico, le dijeron. Pero lo que no comprenden es que desde la filosofía oriental, amar es estar integrado y pertenecer. Por eso incluso en la cultura grecolatina, si ustedes buscan la traducción de amor, significa inmortal. A sin mor de mortis, inmortal. Por eso es la experiencia más compleja y nos da para lo romántico y nos da para lo cursi y nos da para esto. Amar implica entonces, de acuerdo a la visión que traduce Rogers, darle su justo lugar, ni grande ni pequeño, solo el que se merece. Por eso, en el modelo existencial humanista, cuando hablamos de amar la experiencia, no quiere decir, ay, gracias a mi novia que me dejó todo abollado, sino es, gracias a ella, ahora me doy cuenta cómo no puedo dejar que alguien me trate. Gracias a que me ocurrió esto, ya me doy cuenta cómo no tratar a otras personas, ¿sí? Entonces nos ayuda a dar dimensión. De eso se trata, ¿sale? Y finalmente empatía. La empatía, mis queridos amiguitos, déjenme, quiero adelantarles porque me siento como lucerito en el Teletón, no voy a llegar a la meta, ¿no? Quiero mostrarles esto aquí. La empatía va muy de la mano con la simpatía, de hecho crecen juntas, son dos caras de la misma moneda, conexión y comunicación humana. El tema es, vamos a ponerlo muy burdo, la empatía es la capacidad de aproximarnos a la experiencia del otro en el cómo sí, ¿sí? Siento como si me hubiera pasado a mí, pero sé que no es mi historia. Me puedo sentir muy conmovido por lo que me acaba de contar un chavito, pero sé que no es mi historia, ¿sí? En ese sentido, la empatía consume conciencia. Hay una forma de empatía natural que se da gracias a las neuronas espejo. Ustedes lo han vivido. Yo veo que aquí una de mis amigotas está triste y le mando este mensaje con las cejas. ¿Qué tienes? ¿Cierto? ¿Sí lo han visto? Ven a alguien con cara de fechoría y travesura y hasta su cuerpo. ¿Qué hiciste? Vean las cejas, les mandan mensajes.
ves un cuate que está así frustrado, que está ahí callado, güey, ¿qué te hicieron? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Ahí está, estamos mandando empatía desde la comunicación no verbal. El tema es que mientras ocurre la empatía, crece la simpatía. ¿Sale? La simpatía no quiere decir que la empatía es la buena y la simpatía la mala. No. La simpatía nos da afiliación, amigos. Para eso sirve. Por eso decimos que somos simpatizantes de un equipo, de un partido político, de una institución, de una creencia religiosa. Simpatizamos, nos afiliamos. Ustedes ven en la calle a alguien que no conocen, pero trae su playera del logo del equipo, de, no sé, de la institución que a ustedes les vibra y dicen, seguro es buena persona. Y hasta lo saludan. Simpatía, ¿cierto? El problema de una no, de una equilibración no congruente hace que, por ejemplo, en la simpatía perdamos identidad. Lo hemos visto en los partidos de fútbol, ¿no? Porque trae la playera del equipo contrario, lo andamos linchando. ¿Sí lo han visto? Porque alguien habla mal del presidente que me agrada, puta, ya eres un ignorante, ya eres un chairo, ya eres no lo sé. ¿Se han escuchado? Tenemos la división política entre fifís y chairos. Está horrible eso, porque la simpatía también radicaliza. La empatía humana. ¿Sale? Cuando están en equilibrio, claro que puedo sentir agrado por una persona. ¿Qué docente de aquí no ha sentido cercanía por un alumno? Y particular, ¿no? Que diga, sí, yo la verdad sí me doy cuenta que quiero ayudar particularmente a esta niña, a este niño. Y es genuino, ¿sí? Entonces nos va ocurriendo porque la simpatía va a la par de la empatía. Pero si tenemos claro este rollo del límite y la limitante, claro que quisiera decirle más cosas, pero lo que sí puedo hacer es simplemente orientarlo aquí. ¿Sale? Entonces, si tenemos esto, bueno, vamos a ver, déjenme ver aquí, cómo podemos profundizar en ello, ¿sí? Ya desde una vinculación más actitudinal. Esa vinculación actitudinal tiene tres esferas, una emocional, una conductual y una intelectual. Y esta, bueno, es un modelo actitudinal. El autor se llama Axen, así Ajzen. Axen, al trabajar las posturas actitudinales, nos dice que tenemos tres centros. Tenemos un centro emocional, un conductual y un intelectual. Y así aprendimos todos. Un niño de brazos ve un objeto, primero le causa una emoción, va a la conducta, lo quiere agarrar, y si lo repite, si juega con el objeto una y otra y otra y otra vez, hace una estructura intelectual. Por lo menos eso decía Piaget y va calado, va garantizado, ¿no? El pensamiento se fortalece a través de la experiencia de memoria. Entonces, todos tenemos esto. Pero Axen dice que conforme crecemos, estos se van volviendo centros de postura actitudinal. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que primero se emociona, luego actúa y al último piensa. Y asimismo hay personas que primero actúan, luego piensan y al último se emocionan. Y habrá quien primero piensa, luego se emociona y luego actúa. ¿Sí? Todos las tenemos. Pero vamos a imaginar esto. Nuestros alumnos son más emocionales por la estructura que tienen. Y aquí se me olvidaba contarles un chisme, ¿no? Nuestra cultura muégana sí ha tenido un impacto en la maduración psicológica. Siempre les digo y siempre diré este chiste, ¿no? ¿Se han dado cuenta que en México los primeros 30 años de infancia son los más difíciles? ¿Sí lo han reconocido? Es por esa cultura muégana, ¿sí? El mueganismo sí está modificando, por eso tenemos un desfase psicoafectivo muy sutil. Les digo, los chicos, por ejemplo, a la secundaria tengan que entrar ya como adolescentes. Están entrando como niños tardíos. A la prepa tendrían que entrar como jóvenes adolescentes. Están entrando como, como pubertos tardíos. Y los chicos a nivel licenciatura deberían entrar como adultos.
jóvenes adultos, están entrando como adolescentes tardíos. Es mucho el desfase. ¿Qué quiere decir? Consumen más emoción. Seguramente los alumnos les han dicho, maestra, ¿qué tiene? ¿Está enojada o ya no nos quiere? ¿Qué creen? Eso es un infantilismo. Ahí, no más ahí, dejárselos al costo. Y entonces van de la emoción a veces a la conducta y luego a razonar qué están haciendo. Por eso tienden a la conducta impulsiva. Por eso si yo, como profesor, imagínense, chequen sus centros cada uno. Pues si es cierto, a lo mejor yo soy súper intelectual, consumo teorías, consumo ideas. ¿Cómo le voy a hablar desde una idea a un chavo emocional? No te va a escuchar. Les pongo un ejemplo bien burdo. Pensemos en la pareja. Yo soy todo emocional y tengo una pareja intelectual. Y le digo a mí, se me ocurre decirle a la pareja, oye, ¿tú me quieres? Y la persona me dice, si yo no te quisiera, no estaría aquí, porque lo intelectualizó. Y yo ya todo ofendido, no, mejor ni me lo eches echando en cara, ¿eh? Si no me lo querías decir, no me lo digas, pero no me lo eches en cara. Y empieza el espectáculo de luz y sonido, ¿cierto? Qué difícil. Y no es que la persona me negara, sino que lo estaba viendo desde otra postura. ¿Por qué saber esto, amigos? Porque muchos de nosotros, al intervenir, podemos estar justo en esas diferentes posturas. Si estoy en lo conductual, seré más pragmático. Pues le hablamos a tu mamá, punto. Bájate y lo solucionamos, punto. Pues yo lo estoy haciendo desde una idea bien práctica, ¿no? Pero el intelectual a lo mejor trata de racionalizar, mientras el otro lo único que necesita es llorar, ¿sí? Todo esto está funcionando de manera simultánea. Entonces, aquí lo que hay que cuidar muchísima es este aspecto. Bien, ¿cómo funcionamos a nivel neurona espejo? Mientras más auténticos, vas a mandar mensajes más congruentes. Mientras más identifiques la postura del otro, sabiendo que particularmente la mayoría de los chicos son emocionales, ¿sí? Tú puedes ir a ese centro, también lo tienes, y eso te va a volver más empático aún, ¿sale? Y bueno, es importante aquí para ir finalizando. Sí, cerramos a las 9, ¿verdad, mis queridos coordinadores? Sí, perfecto. Si hacemos una buena intervención, un buen acompañamiento e incluso hay una buena canalización, nos vamos a ahorrar este rollo del estrés postraumático. 5 conceptos básicos del estrés postraumático. Número 1, el estado de hiperalerta. A lo mejor pasó la emergencia, ya me frustré, no me suicidé, no hice otra cosa, pero puedo estar pensando constante y permanentemente en el fenómeno. Un ejemplo de estado de hiperalerta, simplemente del temblor. Basta con que se muevan tantito las cortinas y está temblando, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Vuelves a revivir. Punto número 2, reconstrucción del hecho. Ay, tú, es que no, cuando tiembla aquí se siente horrible y a mí. Y volvemos a recapitular cómo lo vivimos, qué hicimos, cómo nos fue, ¿sí? Mientras más se recapitula, la experiencia genera una memoria traumática, hay memoria corporal. Por eso volvemos a sentir tensión, a experimentar dolor. ¿Qué ocurre con eso? Se llama dificultad para la reorganización psicoafectiva. Nos cuesta trabajo cambiar la emoción. Por eso hay personas que ante el solo hecho de volver a hablar de la experiencia, la vuelven a revivir y la viven nítidamente. Lo que llamaríamos culturalmente como un resentimiento. Un resentimiento es vivir una experiencia emocional fuera de tiempo y de contexto, pero con la misma intensidad como si hubiera ocurrido. El problema es que como ya no hay el medio para canalizarla, se vuelve neurótico. Desde el clásico y consagrado, ay, se los acabo de contar, amigos, y ya me volví a enojar. ¿Les ha pasado eso? Es un resentimiento, ¿qué creen? Tiene que ver con esto. Obviamente hay niveles, ¿no? 4, imposibilidad adaptativa. Ahí ya estamos hablando de un carácter patológico. Hay gente que después de un intento suicida no vuelve a readaptarse socialmente, ¿sale? Se aísla, no habla, se vuelve ermitaño. Son muy pocas sus formas de comunicación con el exterior. ¿Por qué? Porque cae en esa imposibilidad adaptativa. Tengan ojo con ese punto, ¿sale? Y finalmente, aislamiento y sobredefensiva. Muchos enfermos terminales, muchas personas que mantienen situaciones
neuróticas muy fuertes, de repente están así, violentos, se vuelven más transgresores con los demás. ¿Por qué? Porque están en sobredefensiva, ¿sale? Y demasiada sobredefensiva que creen, rápido se vuelve ofensiva, ¿sí? Entonces necesitamos cuidar por qué es tan necesario hacer una buena intervención, una buena canalización y seguimiento clínico, ¿sale? Y bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Sí, les recordamos, estamos muy abiertos para charlas, para continuar con el proyecto, ¿no? Aquí a través de mi querida Oralia y toda la banda del bien, ¿sí? Y pues bueno, no sé si hay algún momento para preguntas y dudas, comentarios o guayabazos, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, querido amigo Miguel Ángel Macías Poceros. Abrimos los micrófonos, pueden levantar la manita en caso de que alguno de los profesores que nos acompañan en esta sesión quisieran precisamente hacer un comentario, una conclusión de lo que se llevan de esta noche. Entonces, adelante, si gustan. Y les recordamos, mientras tanto, en el chat se ha compartido el enlace de asistencia. Es importante que registren propiamente sus datos correctos. Ahí ya se los compartí en varias ocasiones, entonces sí es importante que lo revisen. Para quien esté solicitando el enlace de los videos del curso, están en YouTube. Eh, Según yo, les estoy compartiendo donde está mi canal. En mi canal es donde están alojándose los videos de este curso. ¿Sí? Muy bien. Por acá dice que ha sido muy interesante. Miguel, gracias por la sesión. Y me parece que eso. Pues no sé, creo que no hay comentarios. Los dejaste anonadados. No, y bueno, espero que sí haya habido mucha claridad, amigos. Me gustaría, bueno, ubicarlos, si pueden abrir la mayoría de sus cámaras para de menos saludarlo, hacerlo esto también, ya saben, siempre ver personas y ver quiénes están del otro lado aprendiendo, ¿sí? Es importantísimo para mí, ¿sí? Les agradezco muchísimo su atención, sobre todo su interés, ya estas, seguir chambeando estas horas que ya no es de Dios, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos, estas cosas hacen llorar al niñito Jesús, ¿no? Pero muchísimas gracias. Cualquier duda, ampliar el tema, por favor, a través de la doctora Oralia y estamos para servirles. Y de igual forma también las canalizaciones, no, no dejen de realizarlas, ¿sí? Siempre, por mínima que sea la sospecha, las formas de suicidio, cómo se presentan, están desde el solo hecho que el chavito te dice, ya no quiero vivir, o "Ahora deberíamos morirnos". Todo ese tipo de circunstancias deben ser tomadas en serio, pero también con una dimensión, ¿sale? Ni muy grande, ni muy pequeño, justa, ¿sí? Y acuérdense de la triada. Primero, aceptar, ver que algo existe, comprender cómo funciona de acuerdo al contexto y la realidad, ¿Dónde, Alfredo? no ideal, sino la del otro, ¿sí? Y tres, amar, desde mi lugar, límite limitante, hasta donde me toca y hacerlo justo, ¿sale? Y pues bueno, muchísimas gracias y tengan muy linda noche. Pues muchísimas gracias, amigo. Le hacemos como en el psicodrama, aplausos de esta naturaleza. O bien, Bueno, un con aplauso los está profesional. virtuales también, es importante, ahí se registran y pues te están dejando mensajes, charla interesante y todo. Nadie se quiso animar a expresarlo de viva voz. Esperamos que sí se lleven algo. Yo Y sí quiero, doctora. Como eh, siempre, para mí es un placer escucharte, maestro Miguel Ángel Poceros. Excelente ponencia, de verdad. Felicitaciones. Miguel Ángel Macías Mosero, sabes que te adoro, te quiero. Delante de todos, lo Ah, afirmo, lo gracias. Y confirmo. eres bien correspondida. Vean, todo comunica, cómo nos estamos hablando en lenguaje, aunque sea virtual.
Vale, muchísimas gracias, amigo querido, y le vamos a ceder la palabra al maestro Desiderio Paredes de la Cruz. Gracias, doctora. Maestro Miguel Ángel, ya tuvimos la fortuna de estar con CBTs. Hoy estamos en educación básica. Por ahí ya están pidiendo telebachillerato y también BG, pero agradezco infinitamente al maestro José Luis, que ha sido uno de los promotores muy fuertes para llevar a cabo esto, y por supuesto con el gran apoyo de la maestra Elvira Marín Sánchez. Agradecidos con todos y cada uno de ustedes, y bien como lo han dicho en el chat y he visto los comentarios, en verdad que el papel que tenemos ahorita, que estamos frente a una nueva escuela mexicana o de educación que estamos previendo que sea más humanista, está permitiendo este acercamiento y este entendimiento, aun cuando no sea psicólogo, aun cuando sea maestro docente, eso está permitiendo ese acercamiento y humanicemos más la educación. Maestro José Luis Gálvez, por favor, ¿quiere dar el mensaje de despedida, maestro? Claro que sí. Bueno, pues la verdad muy interesante, herramientas muy certeras para que uno, en ese afán de que no, de poder ayudar a nuestra juventud, a la niñez, a nuestros alumnos, podamos tener mayor tino, pero sobre todo entender y comprender las situaciones que pasan nuestros alumnos y cómo tratar de manera inmediata, preventiva algunas situaciones con los alumnos. Esto pues nos fortalece y agradezco a todos los participantes el gran esfuerzo que tienen por estar aquí y poder entender algunas situaciones que de mi parte yo las desconocía, pero que son una herramienta bastante buena que nos va a ayudar a muchas situaciones y poder salvar las vidas. Agradezco a los ponentes, al doctor Miguel Ángel, a nuestra maestra que siempre con esa sencillez se comunica con nosotros, y al maestro Desiderio, y de parte de la maestra Elvira, les deseamos que tengan un descanso placentero esta noche y que Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias, maestro Desiderio. Que estén muy bien. Bendiciones. Voy a hacer un comercial muy rápido, maestros. El próximo 10 de diciembre ya se está previendo, ya tenemos el lugar donde se va a hacer la entrega de la constancia en físico. Ya lo platicamos con la doctora Oraya, con el maestro José Luis, y por ahí tenemos una sorpresa para todos. Así que, bien, pues, doctora Oralia, un gusto y un placer. Maestro Miguel, gracias por todo su apoyo. Próxima reunión es estrés en las minorías, suicidio feminicida y violencias psicológicas contra las personas LGBT. Vamos a tener como ponente al maestro Gustavo de Jesús Ramírez Aramburu. Entonces, el próximo 19 de noviembre nos vemos a las 7 de la noche. Que tengan un excelente descanso. Muchas gracias. Adiós.